¿Cómo está, querido estudiante? Es un privilegio estar con ustedes. Les habla el doctor Herbert Barco en esta oportunidad para poder iniciar el curso de Introducción al Hebreo Bíblico. Y en esta oportunidad entonces vamos a tener la primera unidad acerca de la fonética hebrea, cómo pronunciamos, ¿verdad?, cada palabra, cada término de este idioma bíblico. En primer lugar tenemos entonces el alfabeto hebreo, ¿sí? Si bien es cierto, son 22 consonantes en la que consta este alfabeto hebreo. Tenemos entonces en esta primera columna las primeras 11 consonantes. La primera de ellas es Aleph. Y Aleph tiene esta forma, es como si fuera una, digamos, un signo nazi, pero en forma hebrea, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces van a tomar la forma final, ¿verdad? Y la equivalencia es que lo ponemos como una especie de una comita, porque Aleph es una consonante muda en ese sentido, ¿no? Y no tiene pronunciación. Es como la H en el castellano, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos H en el castellano con helicóptero, ¿no? Por ejemplo, ya algo así similar es Aleph. Luego tenemos Bets, ya sea con B grande o si no con B chica. Tiene estas particularidades, ¿sí?, estas formas, y de hecho que la equivalencia es una B labial en castellano y una V también en el castellano, ¿no? Entonces tenemos B como boca y la V como ver en ese sentido. Luego tenemos en tercer lugar a Gimel, ¿sí? Y tiene esta forma bastante interesante, ¿no? Tiene dos formas. La Gimel tiene estas dos formas y puede tener un punto en medio en alguna ocasión y en otra ocasión de repente sin ella. La equivalencia para Gimel es la G en castellano, ¿no? Como por ejemplo gato, ¿no? La G de gato. Luego tenemos a Daleth, también con dos características muy importantes, que puede tener el punto en medio, como en otras ocasiones sin el punto en medio. Y la equivalencia es como la D de dedo, ¿no? O la D de dama, ¿sí? Entonces, tenemos ahora la G, se puede pronunciar G con H o simplemente G con J, ¿sí? Tiene esta figura, ¿sí? Es única en ese sentido y por ende su equivalencia es la H del castellano, ¿sí? Así como, por ejemplo, tenemos a jefe, ¿no? Si queremos utilizar a través de la J o si no como hielo, ¿sí?, en el castellano. Luego tenemos la Bao, que tiene esta forma muy característica, donde su equivalencia al castellano es la W, como por ejemplo Washington, ¿no? Luego tenemos la Sayin, que tiene también esta característica muy peculiar, y su equivalencia al castellano es la Z, ¿no? Así como zapato, por ejemplo. Luego tenemos la Hetz, que tiene que ver esta figura como si fuera una Y, ¿sí? Y la equivalencia pues es una H, ¿no? Como por ejemplo, si queremos utilizar en el castellano el apellido Chávez, ¿no? Tiene ese tipo de equivalencia. Luego tenemos la Tef, que es como si fuera una pi en griego, pero no es una pi, tiene simplemente esta forma. Pero su equivalencia en el castellano es la Taf, ¿sí? La Taf, perdón, sí, es la T en el castellano, estoy invirtiendo con el griego, y su equivalencia pues es como utilizar tela en castellano.
Luego tenemos la yod, que es una especie de una comilla, pero de esta forma, ¿sí? Y su equivalencia al castellano es la Y, ¿no? Así como yapa, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la kaf, que tiene estas dos formas, ¿sí? Semicirculares. En alguna ocasión va a tener el punto en medio y en otra ocasión simplemente no lo va a tener. Pero esta consonante tiene indudablemente en muchos casos una forma final, como la que estoy indicando, ¿no? Y de hecho que la equivalencia en el castellano es como la K de kilo, ¿sí? Y la KH como Caterine, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos a Lametz, que tiene esta forma como si fuera la forma de una oreja, ¿no? De un ser humano, pero no es una oreja, es simplemente un signo, digamos así, y la equivalencia en la pronunciación es justamente una L en el castellano, ¿sí? Una L en el castellano, y como por ejemplo tenemos a Luna, ¿no? Luego tenemos men, y esta men también tiene dos características muy importantes, digamos así. La parte final va a ser un poco más pequeño, ¿sí? A la de esta figura, y la equivalencia en el castellano es la M, y utilizamos por ejemplo mano, ¿no? Entonces es interesante. Luego tenemos la nun, que tiene esta figura, pero en su forma final en algunas ocasiones va a venir así, ¿ok? Y la equivalencia es la N, como la N de número en el castellano. Luego tenemos a Samet, ¿sí? A Samet tiene esta forma, es muy distinta en relación a la men, es un poquito más contraído en ese sentido, y la equivalencia en el castellano es la S, ¿no? Así como la palabra solo, ¿verdad? En este caso, la Samet. Luego tenemos entonces la ayin, que viene a ser como una especie de una P, o del símbolo Perú, como queriendo hacer un símbolo Perú en ese sentido, pero de esta forma, ¿no? De esa forma limitada. Y la equivalencia es que también lleva una comita porque es una consonante muda, así como la Aleph, también ayin viene a ser entonces en ese sentido una consonante muda. Luego tenemos la P, que es de esta forma, también con un círculo adentro. Cuando tiene un círculo adentro, se pronuncia como P, ¿verdad? O si no, y cuando no tiene el punto en el medio, entonces se pronuncia como si fuera una F. Entonces, las equivalencias en ese sentido es la P y la F, ¿no? Así como Perú y feliz. ¿Ok? Luego tenemos la sade, que tiene esta forma con el puntito izquierdo, al lado izquierdo, ¿verdad? Pero a la vez también va a tomar una forma final como si fuera una Y invertida, ¿sí? Una Y invertida mirando hacia la izquierda, digamos así, perdón, hacia la derecha. Y tiene la equivalencia también de ser una S, así como utilizamos el apellido en castellano Silva, ¿no? Luego tenemos seguidamente la Kof, y tiene como la forma como de una P, ¿verdad? Bien junta, pero sin embargo la equivalencia en el castellano es una Q, tomando como una referencia, como ejemplo, a queso, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos la Resh, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿sí? Y tiene su equivalencia en el castellano como una R. Es una R en el castellano y utilizamos, por ejemplo, la palabra resto, ¿no? Luego tenemos la Shin y Sin. Es interesante poder determinar la diferencia entre Sade y Shin y Sin. En este caso, Shin es cuando tiene el puntito al extremo derecho,
¿sí? Se pronuncia como SH, ¿no? Y la segunda forma, entonces, cuando el puntito tiene en el extremo izquierdo, ¿verdad? Y las equivalencias para Shin es simplemente una S. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el nombre de Sharon, ¿verdad? Para utilizar esta forma de Shin, y Sal para utilizar Sin, ¿ok? Y por último tenemos entonces la Tauf, ¿sí? La Tauf, que sin duda ustedes lo van a ubicar en su manual que les vamos a estar enviando, ¿verdad? Y su equivalencia en el castellano. Continuamos entonces en la siguiente página. Seguidamente tenemos dentro de esta unidad, que es el estudio de la fonética hebrea, tenemos las vocales, ¿sí? Las vocales, por lo general, las más conocidas son 12, ¿sí? Las más usuales son 12. Y quiero también dejar aquí sobreentendido que existen semivocales. En el manual de hebreo que ustedes lo tienen, ustedes van a poder repasar algunos semivocales que también son vocales que en algún momento se va a utilizar en alguna palabra hebrea, especialmente cuando se va a analizar y traducir algún tipo de oración en hebreo. Entonces tenemos a Kames. Y Kames, su signo vocálico es una T chiquitita que va debajo de la consonante, ¿sí? Todos ellos van a ir debajo de la consonante, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la posición, por ejemplo, debajo de la consonante Aleph. Tenemos allí. ¿Y qué implica? ¿Qué significa Kames? Kames, su sonido es A. ¿Sí? Lo pronunciamos como A, y tenemos aquí como ejemplo la palabra padre, Ab, ¿no es cierto? Ab. Tenemos aquí Aleph, que es muda, tenemos aquí la vocal y la vez, en ese sentido, ¿no? Es Ab. Luego tenemos a Patah, y su signo vocálico es una rayita que está debajo de la consonante. Aquí tenemos el ejemplo. Y también el equivalente en el castellano es A. Usamos entonces, por ejemplo, como mano, ¿no? En el castellano, la equivalencia. Pero aquí tenemos un ejemplo en hebreo para decir hija. Entonces tenemos aquí a Bach, ¿sí? Bach. Muy bien. Luego tenemos a Seré, y Seré equivale a dos puntitos juntos, ¿verdad? Que está siempre ubicado por debajo de la consonante. Y su equivalencia en el castellano es que es una E, así como rey, ¿no? Pero a la vez tenemos un ejemplo en hebreo, solamente una parte de la palabra Elohim, que es Dios, ¿verdad? Tenemos entonces a El, ¿sí? Se pronuncia El. Dios en hebreo es El, ¿sí? Luego tenemos a Serek Yod, que es una combinación del Serek que hemos visto anteriormente, que son dos puntitos, pero con una combinación de una comita hacia arriba, hacia el costado de la consonante, así como estamos viendo en estos momentos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué equivalencia tiene este Serek Yod en el castellano? Equivale también a E, ¿sí? Así como la palabra ley se incluye la E, ¿no? Entonces, así se incluye o es la equivalencia al castellano de Serek Yod. Aquí tenemos también una palabra hebrea, tenemos el Sere y el Yod, ¿no? Es una combinación, entonces lo pronunciamos como Betz, casa Betz en hebreo. Luego tenemos el Segol, que son tres puntitos de esta forma, ¿sí? Como si fueran un triangulito de puntos, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? La ubicación en la consonante, y también en el castellano equivale a E de dedo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un ejemplo aquí, el ejemplo de shekel, ¿sí? De shekel. Tenemos aquí entonces la ubicación de segol. Se utiliza dos veces continuas, ¿sí? En esta palabra shekel.
Luego tenemos a Jirek Yok, ¿sí? Jirek Yok, que es un solo puntito por debajo de la consonante, pero va la comita siempre a un costado de la consonante. Y tiene la equivalencia de ser una I en el castellano, así como líquido, ¿verdad? De esa misma forma. Y para en hebreo designar ella, entonces tenemos a hit, ¿no? Hit. Entonces pronunciamos hit. Ok. Luego tenemos a jirek, simplemente es un puntito, ¿verdad? Y a veces este puntito no solamente va a estar a veces debajo de la consonante, sino que a veces se va a ubicar a un lado extremo izquierdo específicamente de la consonante. Miren aquí esta variación. Aquí hay una pequeña variación, ¿sí? También tiene su equivalencia a una I, a una vocal I en castellano, como licúo, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos a un ejemplo en hebreo que significa con, pero miren, aquí la variación es que está abajo, ¿sí? Y lo pronunciamos como in, ¿sí? Luego tenemos a Holen, y Holen también es un puntito que está en la parte superior, pero en esta vez miren ustedes la ubicación en el lado derecho de la consonante y tiene su, digamos, su traducción al castellano como O, ¿sí? Y aquí también tenemos, miren ustedes, la palabra no en hebreo que viene a ser, en este caso, lo, ¿verdad? Lo. Luego tenemos seguidamente a Holen Wow, y este Holen Wow tiene esta característica. Miren ustedes su ubicación, entonces está al lado izquierdo de la consonante. Y su, digamos, su sonido es una O, como en el castellano, ¿sí? Así como choclo, ¿verdad? Entonces, es una O también, su equivalencia es una O. Y tenemos aquí entonces a esta palabra hebrea que es luz en el castellano y que es simplemente, a ver, op, ¿sí? Op. Luego tenemos a Kames Hatuf, ¿sí? Que tiene esta forma. Es igual que este Kames que hemos visto primeramente, pero sin embargo, cuando tiene esta connotación de ser con Hatuf, entonces su equivalencia no va a ser como en Kames una A, sino va a ser la equivalencia de una O también, ¿ya? Y aquí tenemos entonces el ejemplo de todos en hebreo, que viene a ser entonces bol. Se pronuncia aquí bol. No se pronuncia bal porque no es Kames, es simplemente Kames Hatuf y se pronuncia como una O, ¿no? En este caso, bol. Shuret tiene esta forma peculiar y también, como en el caso del Holen Wow, va a tener entonces su ubicación a un costado, al costado izquierdo de la consonante. Pero, ¿cuál es la diferencia en este caso entre el Holen Wow y el Shuret? Es que el puntito va a estar en el centro, ¿sí? El puntito va a estar en el centro. Y su equivalencia en el castellano es una U, así como púa, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces el artículo el, ¿verdad? En el hebreo y lo pronunciamos como hu, ¿sí? Hu. Muy bien. Y por último tenemos a kibbutz, ¿sí? Kibbutz, que tiene esta forma de tres puntitos hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, no de forma vertical, sino por decir de izquierda a derecha, pero hacia abajo, ¿sí? Y tiene también su equivalencia en el castellano como una U. Por ejemplo, tenemos la palabra burla en el castellano, ¿verdad? Y aquí tenemos también la palabra mesa, que es entonces ¿cómo lo pronunciamos? Lo pronunciamos como shule, sí, a ver, si no estoy equivocado, shulihat, ¿sí? Shulihat.
¿Ya? Ok, muy bien. Continuamos entonces con esta unidad número 2, que estamos aprendiendo las pronunciaciones, la fonética en el hebreo bíblico, y tenemos algunos puntos técnicos y yo les voy a pedir como tarea, ustedes pueden revisar este punto muy importante en sus manuales de hebreo. Luego, continuamente o seguidamente tenemos los acentos en hebreo, ¿sí? Tenemos los más importantes, aquellos que son disyuntivos, que se dividen en dos. Uno es el aknaj, ¿sí? Que tiene esta forma de un triángulo incompleto, ¿no? Sin la base, ¿sí? Y el siluk, ¿verdad? Que tiene esta forma. Por lo general, ustedes ven aquí el ejemplo de esta primera palabra en hebreo, que es Elohim, ¿sí? Tenemos entonces aquí en esta parte el Asnaj, ¿sí? ¿Ok? Y la pronunciación fuerte entonces va a ser justamente donde está el acento, ¿sí? Y luego en esta segunda palabra hebrea, para poder denotar el siluk, el acento siluk, entonces lo notamos en esta parte, ¿verdad? Y la palabra sería allí, a ver, bark, ¿sí? Y otro acento muy importante que se utiliza muy común es justamente el metek. Y el metek tiene esta forma, ¿sí? Esta forma, y aquí lo vemos entonces al metek al costado justamente de la vocal. Siempre va a estar al costado izquierdo de la vocal. Entonces, la fuerza de voz va a ser justamente aquí. ¿Ok? Entonces, ahí pronunciamos, a ver, jajegat, ¿sí? Muy bien, jajegat. Entonces, ahí tenemos, jajegax, en ese sentido. Seguidamente, entonces, tenemos algunas letras débiles que se llama técnicamente en el hebreo bíblico. Y tenemos, en este caso, la alef, ¿sí? Y tenemos la het, ¿sí? Entonces, ambas letras funcionan indudablemente pues como consonantes al inicio de las sílabas, ¿verdad? Pero al final de las sílabas son a veces mudas, pierden su valor como consonante. Así como la H, cuando está en el uso último de la palabra, ¿sí? Entonces toma un rol de ser una consonante muda en ese sentido. En el caso de Aleph, siempre es muda al final. Es una sílaba que está en el centro muchas veces de la palabra o al final de la palabra. Y en el caso de Hex, ¿verdad? Es muda cuando es usada como consonante, ¿verdad? Y al final también de una palabra. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta palabra en hebrea, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, la Hetz está como muda, y también tenemos en esta palabra hebrea la Aleph, que no tiene pronunciación porque viene a ser entonces por la ubicación una palabra muda. Y el Makif, ustedes también van a escuchar acerca del Makif. ¿Y qué es el Makif? El Makif no es el Makif, es el Mapik. El Mapik. ¿Sí? El Mapik es un punto en la letra, como en este ejemplo, donde va al centro, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? Muy bien. Y en este sentido, por lo general, cuando está así, también cierra muchas veces una sílaba, ¿sí? Ok. Continuamos entonces esta primera unidad y tenemos las sílabas hebreas. Vamos a hablar un poquito de las sílabas hebreas en ese sentido. Por lo general, tenemos sílabas abiertas y sílabas cerradas, ¿sí? La sílaba abierta es la que finaliza en un vocal y la sílaba cerrada es la que finaliza en una consonante. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a la palabra catal, ¿sí? Esta es la palabra hebrea catal. Dense cuenta aquí, hay como una rayita roja, ¿sí? Ahí estamos, por ejemplo,
teniendo ya la primera sílaba. Recuerden que en hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. No es como en el castellano, ¿verdad? Que escribimos de izquierda a derecha. No, en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, la palabra katal, entonces está dividida así. Esta es la primera sílaba, ¿sí? Que es ka, y la segunda sílaba katal, ¿ok? Katal. Estos son sílabas, estos son palabras de dos sílabas. Luego tenemos asemó, ¿sí? Asemó. Tenemos entonces la primera sílaba, ¿verdad? Y luego la segunda sílaba, ¿no? Y la palabra romesek, ¿sí? Que es una palabra dividida en tres sílabas, entonces sería así. Ro, la primera sílaba, me y la última, set, romeset. ¿Ok? Muy bien, así se divide las sílabas en hebreo. Y por último, pues, las guturales. Ustedes también van a estar escuchando acerca de las guturales, que son la Aleph, la Hetz, la Taf, ¿verdad? Y también la, ay, se me fue la palabra. Les dejo la tarea para que ustedes lo puedan ubicar, ¿verdad? Y la Resh, ¿ok? Entonces, las guturales, ustedes van a encontrar la definición indudablemente, pues, en el manual que les hemos entregado. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta primera unidad